Buenos días, profesor. En esta oportunidad vamos a presentar la exposición de nuestro tema, que es la identificación de la problemática y análisis de los objetivos del estado de situación financiera. Nosotros estamos conformados por la unión de los grupos 2 y 9, en las que los participantes son Escudero, Galarza, Galón, González, Malpaso, Medina, Palacios, Puerta, Quispe, Roda, Soto y Zulca. Bueno, voy a explicar el punto 1.1, que es de definición del problema central. En esa definición nos han recomendado que el problema sea lo suficientemente concreto para facilitar la búsqueda de soluciones, pero que a la vez sea amplio para que permita plantear una gama de soluciones alternativas. En el elemento 1, activo disponible y exigible, mis compañeros y yo hemos dado una lista de problemas encontrados. Uno de ellos sería la falta de documentación sustentaria para respaldar las operaciones por cobrar, las cobranzas a mediano y largo plazo que generan iliquidez, imprecisión por falta de conciliación oportuna. Otro sería que no se han definido políticas de préstamos al personal. También riesgos del manejo de dinero en efectivo, ampliación de los plazos de vencimiento en la cobranza, mala gestión del dinero que se recibió pero no se documentó, inadecuada aplicación de las políticas de cobranza dudosa y de las cuentas por cobrar. Las negociaciones de facturas por su elevado costo generan elevados gastos financieros y el mal uso de las cuentas por cobrar provocan efectos en la liquidez. Bueno, juntando todos estos conceptos hemos llegado a un problema que sería que hay una inadecuada gestión del activo disponible y exigible, hay una aplicación irregular de políticas de cuentas por cobrar, hay desatención a la cartera de clientes, no se han definido políticas de préstamos al personal que conducen a la generación de costos financieros. Los problemas que encontramos en el elemento 2, el activo realizable, son calcular erróneamente la desvalorización de inventarios, no realizar el control o conteo de inventarios de manera periódica, que se hizo registros de un inventario sin detallar su descripción, no aplicar los anticipos con las cuentas por cobrar, no poner el monto exacto de la factura por cobrar al momento de hacer factoring, no contar con un adecuado sistema de inventario, no identificar fallas cuando la mercadería ingresa al almacén, identificar las mermas en los inventarios, deficiencias en la identificación de un producto terminado y en proceso, exceso de producción al no considerar posibilidad de venta, poca frecuencia de la revisión de los inventarios, no tener los inventarios y suministros para la realización del destino. Juntando estos, el problema sería que hay una administración deficiente del activo realizable mediante deficiente control de existencia, sin detalle e identificación, determinación de mermas. En consecuencia, no se cuenta con un adecuado sistema de control de los bienes de propiedad de la empresa destinada a la venta o a la prestación de servicios. Los problemas que encontramos en el elemento 3, activo inmovilizado, son contabilizar un bien que no cumple con los requisitos de un activo fijo. Otro sería no realizar la depreciación de manera correcta, en error en el cálculo de vida útil del activo fijo, no se han terminado de depreciar todos los activos fijos a la fecha pactada, no tener información completa del activo fijo, contabilizar un gasto como un activo inmovilizado,
no se pacta una negociación con las dos partes para el arrendamiento financiero, falta de mantenimiento en los activos inmovilizados, errores en la aplicación del método de depreciación, no conocer las políticas de gestión de activos fijos de la empresa, falta de una auditoría de los activos fijos y su seguimiento constante, mal manejo de los activos fijos y el control de depreciación. Con todos estos puntos llegamos al problema que hay una inconsistencia de gestión administrativa del activo inmovilizado y su depreciación como consecuencia de no contar con su información detallada, requisitos, cálculo de vida útil, cálculos inadecuados en la depreciación. Los problemas que encontramos en el elemento 4 pasivo son que no ha realizado una provisión adecuada de los tributos por pagar, que hay retraso en el pago de impuestos, que no se paga de manera puntual el sueldo a los trabajadores, también no pagar las letras antes de la fecha de vencimiento, gestionar las facturas por pagar de manera manual y no sistemática, también el desconocimiento de deudas debido a un mal registro de facturas por pagar, confundir las obligaciones a largo plazo con las corrientes, contabilizar cuentas por pagar personales con la razón social de la empresa, no manejar un control correcto con los sobregiros bancarios que se piden, uso inadecuado del financiamiento externo, no tener contabilizados los anticipos a proveedores, errores en la contabilización de las cuentas por y cuentas con terceros. En estos llegamos al problema que las cuentas del pasivo están siendo administradas de manera inadecuada desde el registro contable, hay morosidad en el pago de tributos, desorden de sobregiros bancarios y uso inadecuado del financiamiento externo. Uno de los problemas que encontramos en el elemento 5, patrimonio neto, son no contar con una reserva legal según lo señalado por la normativa. El sobreendeudamiento y la falta de liquidez genera que se consume el patrimonio. No hay montos exactos de los saldos correspondientes a utilidades de ejercicios anteriores que la empresa ha decidido mantener invertidos, que no se ha realizado el cálculo adecuado para el pago de las utilidades, que no se arrastran los resultados acumulados correspondientes al momento de hacer la declaración, que dejan reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital, mal arrastre del saldo del excedente de revaluación, falta de asignaciones específicas de ganancias o pérdidas, no contabilizar adecuadamente el incremento de patrimonio, incapacidad de aportación para el uso de un capital adicional, falta de control y ejecución en el pago de utilidades y no tener montos exactos en los resultados acumulados del periodo anterior. Todo esto llegamos a un problema que sería que hay irregularidades en la determinación de los resultados, utilidades y en los resultados acumulados. Bueno, llegamos al problema principal, que sería que la gestión inadecuada del activo disponible y exigible, hay una administración deficiente del activo realizable, hay una cuantificación errónea en la administración del activo inmovilizado y su depreciación, las cuentas del pasivo son conducidas de manera inadecuada y con irregularidades en la determinación de las utilidades y resultados acumulados. Como segundo punto tenemos la identificación de las causas del problema. La identificación y el análisis de las causas y consecuencias del problema central nos permitirá ampliar el panorama y nos facilitará la identificación de posibles soluciones.
Este punto se elaborará con la intención de elaborar más adelante el árbol de causas-efectos, que es un mapeo en el que se ubica el problema principal en la parte central del árbol, como el tronco, las causas de dicho problema como sus raíces y los efectos que se desprenden como sus ramas. Para elaborar este árbol es necesario, en primer lugar, realizar una lluvia de ideas que nos permitirá identificar las posibles causas del problema. Si tomamos como ejemplo el primer problema identificado en el paso anterior, realizaremos una lluvia de ideas vinculadas con las posibles causas. Para ello nos haremos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las razones por las que se generan los problemas en el sistema? Las respuestas de ello nos permitirán identificar las causas directas e indirectas. A continuación tenemos el elemento 1, activo disponible y exigible. Tenemos como lluvia de ideas que no existe un manual de procedimientos en el área de cobranzas, no se evidencia un control continuo al otorgar créditos a mediano y largo plazo, no se realizan las conciliaciones a tiempo, no existen políticas internas de préstamo al personal, no se cobran las fechas establecidas a los clientes, la falta de actualización y facilidad de manejar efectivo, no se hace la correcta verificación del plazo de vencimiento de las cobranzas, no existe un control del manejo del dinero que se recibe, no se respetan las normas contables para la aplicación de una cobranza dudosa, no se realiza un buen reglamento para hacer el cobro de los créditos que se otorgan, las tasas de interés son casi similares a las de un préstamo tradicional, no se realiza un control efectivo de las cuentas por cobrar. Se concluye que las causas principales son la falta de documentación sustentatoria para respaldar las operaciones por cobrar y las cobranzas a mediano y largo plazo generan iliquidez, los riesgos del manejo de dinero en efectivo generado por la ampliación del plazo de vencimiento de las cobranzas, la inadecuada aplicación de las políticas de cobranza dudosa y de cuentas por cobrar provocan efectos en la liquidez. Elemento 2. Activo realizable. Tenemos como lluvia de ideas que no se capacita al personal para desempeñar sus funciones, la poca frecuencia de revisión de información, no hay ordenamiento en los almacenes, no se revisan ni aplican los anticipos mensualmente abonados por los clientes, un registro incorrecto de las cuentas por cobrar, que no se ha invertido en un sistema de inventarios, no se realizó una correcta identificación de fallas en la mercadería, un mal procedimiento de identificación de inventarios, no se conoce bien los criterios para la identificación entre ambos productos, una inadecuada proyección de producción, contar con un personal poco capacitado y sin un cronograma de revisión, no se efectuó un correcto registro de inventarios y suministros contables. Se concluye que las causas son la desactualización de los procedimientos de control de existencia sin detalle e identificación, determinación de mermas. En consecuencia, no se cuenta con un adecuado sistema de control de productos terminados, productos en proceso, materiales, materias primas, insumos, entre otros. Elemento 3. Activo inmovilizado. Tenemos como lluvia de ideas la falta de conocimiento en las normas tributarias y las normas internacionales de contabilidad, el desconocimiento de los porcentajes de depreciación de acuerdo a la norma, un mayor uso por incremento en la producción, el cálculo incorrecto del porcentaje de depreciación de los activos, cálculo incorrecto de la depreciación, que no se conoce bien la norma o se quiere incumplir para beneficiarse, la ausencia de una buena comunicación entre las dos partes del arrendamiento financiero, que no se tienen los gastos de mantenimiento en los activos inmovilizados, no se define bien el tipo de método que se va a utilizar, no existe un buen mantenimiento de los activos fijos, no se cuenta con una persona que realice la provisión y seguimiento de los activos fijos, no se realiza una buena gestión con los activos y efectos de depreciación. Se concluye que las causas principales es que no existen sistemas y procedimientos para el control del activo inmovilizado y su depreciación. En consecuencia, no se cuenta con información detallada, requisitos, cálculo de vida útil, cálculos inadecuados en la depreciación. Elemento 4. Pasivo. Tenemos como lluvia de ideas la falta de control en la programación de pagos por el área de tesorería, el desconocimiento de la globalización y sistematización de procesos, la desaparición de facturas al momento de registrar, el personal contable no se encuentra capacitado para efectuar una liquidación de impuestos, no se tiene el efectivo para realizar otros pagos pendientes, se consideran gastos personales a nombre de la empresa, se da prioridad a pagar otras deudas sin tomar en cuenta a los trabajadores, un mal control en el pago de los impuestos, no se logra diferenciar correctamente las cuentas por cobrar entre relacionadas y terceros, no se cuenta con liquidez suficiente y se recurre permanentemente sobre giros, la falta de liquidez dentro de la empresa, la falta de registrar contablemente los anticipos previos por los proveedores. Se concluye entonces que las causas son
administración. Las cuentas del pasivo se encuentran administradas de manera inadecuada desde el registro contable, morosidad en el pago de tributos, desorden en los sobregiros bancarios y el uso inadecuado del financiamiento externo. Elemento 5. Patrimonio neto. Tenemos como lluvia de ideas el desconocimiento de las reservas legales señaladas en la Ley General de Sociedades, el aumento de tasas de intereses por parte de los bancos y la poca capacidad de liquidez. Los ingresos de periodos anteriores no han superado a sus costos y gastos, no se tiene una información actualizada de la planilla de trabajadores, una mala declaración jurada, el aumento en la cantidad de pérdidas acumuladas, se realizó un mal análisis del saldo desde años anteriores, una mala gestión de ganancias y pérdidas en el patrimonio, no se actualiza en la minuta de constitución el incremento de patrimonio en la empresa, uno de los accionistas no dispone del efectivo suficiente, se muestran utilidades en los estados financieros pero no son distribuidos por errores constantes en la digitación contable. Se concluye que se necesitan profesionales competentes que superen las irregularidades en la determinación de los resultados, las utilidades y resultados acumulados. Paso 1.3. Seleccionar y justificar las causas relevantes. Definición. En este paso es necesario precisar que es posible que a partir de la lluvia de ideas del paso anterior se haya obtenido una lista de causas demasiado extensa que sea necesaria limpiar. Tanto para eliminar causas de la lista como para mantenerlas, es importante ofrecer argumentos que deberían ser apoyados por la literatura y fuentes estadísticas revisadas, diagnósticos del problema realizado en la tarea 2.1 o la experiencia de los proyectistas. Puede decidir eliminar una causa de la lista por diversos motivos. Entre los principales podemos mencionar las siguientes causas. Número 1. Falta de documentación sustentaria para respaldar las operaciones por cobrar. Las cobranzas que a mediano y largo plazo generan iliquidez, riesgos del manejo de dinero en efectivo generado por la ampliación de plazos de vencimiento en las cobranzas, inadecuada aplicación de las políticas de cobranza dudosa y de cuentas por cobrar, provocando efectos en la liquidez. Esta es una causa directa. 2. Desactualizados procedimientos de control de existencias, sin detalle, identificación, determinación de mermas. En consecuencia, no se cuenta con un adecuado sistema de control de productos terminados, productos en proceso, materias primas, materiales e insumos. Esta es una causa directa. Número 3. No existen sistemas y procedimientos para el control del activo inmovilizado y su depreciación. En consecuencia, no se cuenta con información detallada, requisitos, cálculo de vida útil, cálculos inadecuados en la depreciación. Esta es una causa indirecta. Número 4. No se cuenta con una información detallada, requisitos, cálculo de vida útil, cálculos inadecuados de la depreciación para la gestión y administración de activos inmovilizados y su depreciación como consecuencia de no contar con la información detallada, requisitos, cálculo de vida útil, cálculos inadecuados en la depreciación. Esta es una causa directa. Número 5. Se necesitan profesionales competentes que superen las irregularidades de la determinación de resultados de utilidades y resultados acumulados. Esta es una causa indirecta. Jerarquizar las causas. Jerarquizar las causas seguidamente sobre la base de la lista ya trabajada, es necesario agrupar las causas de acuerdo a su relación con el problema central. Esto implica dividirlas por niveles, causas directas, en las que algunas afectarán directamente al problema y otras, causas indirectas, lo afectarán a través de las anteriores. Un procedimiento que puede ayudar en el reconocimiento de la causalidad entre las causas consiste en preguntar para cada una de ellas: ¿por qué ocurre esto? Si la respuesta se encuentra en el listado ya elaborado, se habrán encontrado diferentes niveles de causalidad. Finalmente, se deberá elaborar una descripción de las causas indirectas del último nivel, pues son las que se atacarán directamente
incluyendo los argumentos utilizados en el paso anterior, para considerarlas como causas del problema central y analizando cuidadosamente la información cualitativa y cuantitativa que la sustenten como tales. Ahora veremos un cuadro con las causas directas y las causas indirectas. Primero, veremos las causas directas. Como primer punto tenemos la falta de documentación sustentatoria para respaldar las operaciones por cobrar, las cobranzas que a mediano y largo plazo generen liquidez, riesgo del manejo de dinero en efectivo generado por la ampliación de plazos de vencimiento en las cobranzas inadecuadas, aplicación de políticas de cobranza dudosa y de cuentas por cobrar provocando efectos en la liquidez. Como segundo punto tenemos desactualizados procedimientos de control de existencias, sin detalle e identificación, determinación de mermas. En consecuencias, no se cuentan con un adecuado sistema de control de productos terminados, productos en proceso, materias primas, materiales, insumos, etc. Como tercer causa directa, no se cuenta con detallada información, requisitos, cálculo de vida útil, cálculos inadecuados en la depreciación para la gestión de administración del activo inmovilizado y su depreciación como consecuencias de no contar con su información detallada, requisitos, cálculo de vida útil, cálculos inadecuados en la depreciación. Causas indirectas. Como primer causa indirecta tenemos no existen sistema y procedimientos para el control del activo inmovilizado y su depreciación en consecuencia no se cuentan con información detallada, requisitos, cálculo de vida útil, cálculos inadecuados en la depreciación. Segundo, se necesitan profesionales competentes que superen las irregularidades en la determinación de los resultados, utilidades y resultados acumulados. Bueno, como siguiente paso tenemos el paso 1.5, que vendría a ser construir un árbol de causas. En este paso es necesario ordenar el árbol de causas vinculándolo al problema principal. Para ello lo primero que tenemos que hacer es colocar el problema principal en la parte central del árbol. Luego se colocan las causas directas o también llamados de primer nivel, cada una en un recuadro por debajo del problema y luego posteriormente se colocan las causas indirectas, ¿no? Para poder desarrollar este árbol de causas necesitamos de causas directas e indirectas. Entonces, para determinar las causas directas hemos encontrado las siguientes, ¿no? La falta de documentación sustentatorios para respaldar las operaciones por cobrar, las mismas cobranzas que a mediano y largo plazo generan iliquidez. Además, los riesgos del manejo de dinero en efectivo generado por la ampliación de plazos de vencimiento en las cobranzas. Finalmente tenemos como causa directa la inadecuada aplicación de las políticas de cobranza dudosa y de cuentas por cobrar provocando efectos en la liquidez. En cuanto a las causas indirectas, se han determinado las siguientes. 1. Que no existen sistemas y procedimientos para el control del activo inmovilizado y su depreciación. En consecuencia, no se cuenta con información detallada, requisitos, cálculo de vida útil, cálculos inadecuados en la depreciación. Como segundo punto tenemos que se necesitan profesionales competentes que superen las irregularidades en la determinación de los resultados, utilidades y resultados acumulados. Bueno, como resultado de nuestra estructuración de nuestro árbol de causas, tenemos el siguiente cuadro. El problema principal, que ya lo hemos hallado anteriormente, lo hemos visto. Luego tenemos las causas directas y las causas indirectas, que recientemente lo hemos determinado.
Y esto nos deja notar las pautas, ¿no?, que nos ha dado para poder realizar nuestro árbol de causas, ¿no?, que se basa en el problema principal, luego por líneas, subdividiéndose en las causas directas y las causas indirectas. Como sexto punto, tenemos la identificación de los efectos del problema principal. En este paso es necesario precisar lo siguiente. Para identificar los efectos del problema principal, podemos preguntarnos, si este no se solucionara, ¿qué consecuencias tendría? La respuesta a esta pregunta debe verse reflejada en una lluvia de ideas, similar a aquella realizada para definir las causas del problema. Al llevar a cabo este paso, es importante considerar dos tipos de efectos. Los actuales, aquellos que existen actualmente y pueden ser observados, y los potenciales, aquellos que aún no se producen, pero que es muy posible que aparezcan. A continuación tenemos el elemento 1, activo disponible y exigible. Tenemos como lluvia de ideas las siguientes. Generarían observaciones en las auditorías, no cobrar numerosas facturas y nos obliga a hacer provisión, un mal registro en la cuenta del efectivo, pérdidas por incremento de la cuenta de cobranza dudosa, pérdidas en nuestras cuentas por cobrar, no tener los movimientos registrados del dinero, generarían tener más cobranzas en la empresa, no saber cuánto de dinero se tiene al final, se provisiona como cobranza dudosa incorrectamente sin guiarse en los criterios que dará SUNAT. El no cobrar los créditos afectaría a la recaudación de efectivo. Provocan altos gastos financieros por la necesidad de liquidez y van a provocar un déficit de liquidez para la empresa. Se concluye que los efectos son insolvencia del activo disponible y exigible, desorden en las cuentas por cobrar, desatención a la cartera de clientes y descontrol de los préstamos al personal, generándose altos costos financieros. Elemento 2, activo realizable. Tenemos como lluvia de ideas las siguientes. Se presentaría una información incorrecta en los estados financieros. Se podría producir robo de los empleados. Se omite la descripción de los productos en el registro. Incremento de cuentas por cobrar. Un descenso de las cuentas por cobrar. Una falta de control que ocasiona distintos problemas en el área. Se tendría mercadería en mal estado. Se tendría pérdida de inventarios no reconocidos. Se realizará inventarios erróneos y la contabilización en cuentas inadecuadas para el tipo de producto. Disminución de ingreso de efectivo al no vender todo lo producido. Poco conocimiento del estado y rotación de los inventarios. Y provocará que no tengan un orden de las entradas y salidas de los inventarios. Se concluye que los efectos son descontrol en la administración del activo realizable sin detalle e identificación, determinación de mermas en los bienes destinados a la venta o prestación de servicios. Elemento 3. Activo inmovilizado. Tenemos como lluvia de ideas las siguientes. Habría un exceso de depreciación por bienes menores, mayor pago de impuestos, menor tiempo de duración en respuesta a la demanda en alza, mayor monto de depreciación en el estado de situación financiera, hacer una mala contabilización en la depreciación, podría haber fiscalización por desbalance patrimonial, generaría pérdida para alguna de las partes, tener un riesgo de seguridad en los activos inmovilizados, una provisión de depreciación errónea para la contabilización, deterioro fácilmente los activos fijos, contar con activos que ya estén depreciados en su totalidad y que no están contabilizados, provoca que tengamos más desgaste de activos y se devalúen en menos tiempo. Se concluye que los efectos son descontrol en la administración del activo inmovilizado y su depreciación, sin información detallada, cálculo de vida útil, depreciación. Elemento 4. Pasivo. Tenemos como lluvia de ideas las siguientes. Ingresarían a la entidad dentro de la central de riesgo de la SBS, estar vulnerable a cualquier contratiempo contable. No se conoce el monto exacto de deudas, aumento de los pasivos en el estado de situación financiera, falta de dinero para pagar de los préstamos pendientes,
aumento de cuentas por pagar, siendo estas no pertenecientes a la empresa. Si se realiza un análisis de la cuenta de sueldos, estaría pendiente y no se podría elaborar un buen estado financiero. Multas y evasión de impuestos, un cálculo erróneo de las cuentas contables y que repercutirá en los estados financieros. Aumento del pasivo, mayor endeudamiento y dependencia, una baja eficiencia y altercados al momento de cobrar el resto de los proveedores. Se concluye que los efectos son incremento de la morosidad en el pago de tributos, desorden en los sobregiros bancarios y el uso inadecuado del financiamiento externo. Elemento 5. Patrimonio neto. Tenemos como lluvia de ideas las siguientes. No habría una protección del capital social ante una futura pérdida. Declararse en bancarrota y ser liquidada. Imprecisión en los montos de utilidades de ejercicios anteriores. Incorrecta provisión y pago de utilidades. Incorrecto monto de las utilidades en las declaraciones juradas. Desequilibrio patrimonial en la empresa. Se podría generar un estado financiero con datos falsos. No saber si tuvo pérdidas acumuladas que sean superiores al resto del patrimonio. Una contabilización con montos erróneos y sanciones por parte de la SUNAT. Se podría llegar a disponer de un dinero ilícito. Poca fiabilidad de la información. Falta de representación fiel de los resultados del periodo anterior. Se concluye que los efectos son irregularidades en la determinación del patrimonio de la empresa. Punto número 7. Seleccionar y justificar los efectos relevantes. Definición. En este paso es necesario precisar, al igual que con las causas del problema, es necesario que los efectos a tenerse en cuenta estén sustentados mediante 1. La literatura y fuentes estadísticas revisadas. 2. El diagnóstico del problema realizado en la tarea 2.1 y 3. La experiencia de los proyectistas. Ahora, cabe tener en cuenta que las principales razones para eliminar un efecto son similares a las consideradas en el caso de la selección de las causas, tal y como se detalla a continuación. 1. Se encuentra incluido dentro de otro efecto, de tal modo que sería repetitivo incluir ambos. 2. Se concluye que, en realidad, es una causa del problema antes que un efecto del mismo. 3. No es un efecto verdadero del problema planteado, o lo es de manera muy indirecta. En este caso, es particularmente importante sustentar la afirmación a través de información estadística o estudios realizados al respecto. 4. No puede ser diferenciado del problema principal, pues no es realmente un efecto del mismo, sino parte de él. Y 5. En el caso del ejemplo planteado, se han decidido mantener todos los efectos propuestos en la lluvia de ideas. Ahora, justificar efectos. En insolvencia del activo disponible y exigible, desorden en las cuentas por cobrar, desatención a la cartera de clientes, descontrol de los préstamos al personal, generándose altos costos financieros, sería algo actual. En parte de descontrol en la administración del activo realizable, sin detalle e identificación, determinación de mermas en los bienes destinados a la venta o prestación de servicio, también sería algo actual. En el descontrol en la administración del activo inmovilizado y su depreciación sin información detallada, cálculo de vida útil, depreciación, sería algo potencial. En el incremento de la morosidad en el pago de tributos, el desorden en los sobregiros bancarios y uso inadecuado de financiamiento externo sería algo actual. Y las irregularidades en la determinación del patrimonio de la empresa sería algo potencial. Paso 1.8. Agrupar y jerarquizar los efectos. En este paso es necesario precisar, tal como se realizó con las causas, agrupar los efectos seleccionados de acuerdo con su relación con el problema principal. De esta manera, se reconocen efectos directos de primer nivel, consecuencias inmediatas del problema principal y efectos indirectos de mayores niveles, como consecuencias de los otros efectos del problema. En cuanto a los efectos indirectos, se ha determinado efectos actuales y efectos potenciales. Entre los efectos actuales tenemos la insolvencia del activo disponible y exigible, el desorden en las cuentas por cobrar, la desatención a la cartera de clientes,
un descontrol de los préstamos al cliente, además de un incremento de la morosidad del activo realizable sin detalle e determinación de mermas en los bienes destinados a la venta o a la prestación de servicios. En los efectos potenciales tenemos el descontrol en la administración del activo inmovilizado, su depreciación sin información detallada, cálculo de la vida útil, irregularidades en la determinación del patrimonio de la empresa. El efecto final que se desprende de todo lo anterior es, como problema principal, una insolvencia del activo disponible y exigible, un descontrol en la administración eficiente del activo realizable, un incremento de la morosidad en las cuentas por pagar, además de un descontrol de la administración del activo inmovilizado y su depreciación, e irregularidades a determinación del patrimonio de la empresa. En este caso, el problema central consiste en una gestión inadecuada del activo disponible y exigible, administración deficiente del activo realizable, cuantificación errónea en la administración del activo inmovilizado y su depreciación, cuentas del pasivo conducidas de manera inadecuada e irregularidades en la determinación de las utilidades y resultados acumulados. El apartado 2.1 corresponde al objetivo del proyecto. Este concepto está asociado con la solución del problema central, de tal forma que si el problema central es solo uno, el objetivo central del proyecto será también único. Por lo tanto, el objetivo central de este proyecto es la gestión adecuada del activo disponible y exigible, administración eficiente del activo realizable, cuantificación precisa en la administración del activo inmovilizado y su depreciación, cuentas del pasivo conducidas de manera adecuada y transparencia en la determinación de las utilidades y resultados acumulados. El apartado 2.2 corresponde a la determinación de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central y elaboración del árbol de medios. Empezamos indicando que los medios sirven para solucionar el problema propuesto y estos se obtienen reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto. Es así que se construye el árbol de medios de manera similar al árbol de causas y en este caso existirán diferentes niveles. Los medios que se relacionan directamente con el problema, que son medios elaborados a partir de las causas directas, y los medios que se relacionan indirectamente, a través de otros medios, que son elaborados a partir de las causas indirectas. De tal forma, el árbol de medios mostrará la situación positiva que se produce cuando se soluciona el problema central. Pero, ¿qué consecuencias tendrían los problemas si estos no se solucionaran? Hay que tener en cuenta que las causas directas se convierten en medios de primer nivel, mientras que las causas indirectas corresponden a medios de último nivel, que constituyen los medios fundamentales.
Dentro de los medios detallados en el elemento 1, activo disponible y exigible, podemos mencionar a los siguientes. Existe un manual de procedimientos en el área de cobranzas. Se evidencia control continuo al otorgar crédito a mediano y largo plazo. Se realizan en el tiempo requerido las conciliaciones. Existen políticas internas de préstamo al personal. Se realiza un control sobre la cartera de clientes para evitar errores. Constante actualización y facilidad de manejar efectivo. Se hace la correcta verificación del plazo de vencimiento de las cobranzas. Hay control del manejo del dinero que se recibe. Se respetan las normas contables de manera adecuada para la aplicación de una cobranza dudosa. Se realiza un buen reglamento para hacer el cobro de los créditos que se otorgan. Se hace una adecuada gestión y negociación de facturas. El mejor uso adecuado de las cuentas por cobrar para la liquidez. Con ello concluimos que el medio es directo y se resume en el respaldo documentario de las cobranzas, manejo adecuado de la disponibilidad de efectivo y oportunas cobranzas, adecuada aplicación de las políticas de cobranza provocando efectos en la liquidez. Dentro de los medios detallados en el elemento 2, activo realizable, podemos mencionar a los siguientes. Capacitar al personal para desempeñar sus funciones. Frecuente revisión de información. Hay un correcto ordenamiento en los almacenes. Se revisan y aplican mensualmente los anticipos de los clientes. Se revisan las facturas por cobrar detalladamente. Haber invertido en un sistema de inventarios. Se realizó una correcta identificación de fallas en la mercadería. Buen procedimiento de identificación de inventarios. Se tiene conocimiento de los criterios para la identificación correcta entre un producto terminado y uno en proceso. Hubo una adecuada proyección de producción. Se elabora un cronograma que brinde mayor facilidad de revisión de inventarios. Se desarrolla un plan de orden y conteo de los inventarios y suministros. Con ello concluimos que el medio es directo y se resume en la administración adecuada del activo realizable, detalle e identificación, determinación de mermas en los bienes destinados a la venta o prestación de servicios. Dentro de los medios detallados en el elemento 3, activo inmovilizado, podemos mencionar a los siguientes. Conocimiento en las normas tributarias y normas internacionales. Conocimiento de los porcentajes de depreciación de acuerdo a la norma. Un menor uso del activo por baja producción. Se realiza un correcto cálculo del porcentaje de depreciación. Utilizar correctamente el método de depreciación. Conocer bien la norma o querer incumplir la norma para beneficiarse. Se ha efectuado una buena comunicación entre las dos partes del arrendamiento financiero. Tener gastos de mantenimiento en los activos inmovilizados. Se tiene definida el método de depreciación que se utilizará. Habría un buen mantenimiento de los activos fijos. Realizar un control recurrente de los activos y contras con alguien capacitado. Se tiene un mejor manejo de porcentajes constatados en las tablas de métodos de evaluación. Con ello concluimos que el medio es indirecto y se resume en la implementación de sistemas de control en la administración del activo inmovilizado y su depreciación sin información detallada, cálculo de vida útil. Dentro de los medios detallados en el elemento 4 pasivo, podemos mencionar a los siguientes. Control en la programación de pagos por el área de tesorería. Conocimiento de la globalización y sistematización de procesos. Todas las facturas están completas al momento de registrar. El personal contable se encuentra capacitado para efectuar una liquidación de impuestos. Tener los conocimientos contables para poder diferenciar las obligaciones. No considerar gastos personales a nombre de la empresa. Se prioriza pagar el sueldo de los trabajadores. Control del pago de los impuestos. La política de la empresa diferencia entre una cuenta por cobrar a partes relacionadas y a terceros. Manejar un control adecuado con los sobregiros bancarios. Lograr un endeudamiento mínimo y buscar otras formas de financiamiento.
Disponer de los reportes de anticipos de los proveedores eficientemente. Con ello concluimos que el medio es directo y se resume en la información detallada, requisitos, cálculo de vida útil, cálculos exactos en la depreciación para la administración del activo inmovilizado y su depreciación. Dentro de los medios detallados en el elemento 5, patrimonio neto, podemos mencionar a los siguientes. Conocimiento de las reservas legales señaladas en la Ley General de Sociedades. Disminución de tasas de interés por parte de los bancos y poca capacidad de liquidez. Los ingresos de periodos anteriores han superado a sus costos y gastos. Se tiene información actualizada de la planilla de los trabajadores. Tener la información correcta sobre los resultados acumulados positivos. Disminución en la cantidad de pérdidas acumuladas. Se realizó un buen análisis del saldo desde años anteriores. Gestión de ganancias y pérdidas en el patrimonio. Los incrementos de capital son declarados ante la Administración Tributaria y se actualiza en la minuta de constitución. Que uno de los accionistas disponga de efectivo suficiente, que se tenga una política de pago de utilidades. Contar con los métodos de confiabilidad para los resultados acumulados. Con ello concluimos que el método es indirecto y se resume en el nombramiento de profesionales competentes que superan las irregularidades en la determinación de los resultados, utilidades y resultados acumulados. Según lo mencionado, el árbol de medios se construye en base al objetivo central, que ya indicamos en un primer momento, y de acuerdo a ello establecemos los medios para alcanzarlo, los cuales se categorizan en medio ambiente interno y medio ambiente externo. En el medio ambiente interno contamos con 3 medios directos y un medio indirecto, mientras que en el medio ambiente externo está el último medio indirecto, los cuales ya fueron mencionados con anterioridad. Construcción del árbol de efectos. El árbol de efectos se elabora siguiendo las mismas pautas utilizadas en el caso del árbol de causas. Es decir, se coloca un efecto por casillero, se organizan por niveles y se muestra la relación entre ellos conectando los casilleros mediante líneas. Así, los efectos directos deben estar en una fila sobre el problema principal y las siguientes filas deben estar compuestas por los efectos indirectos. Finalmente, es importante cerrar el árbol consignando el efecto final. Ahora vamos a ver el árbol de efectos. Lo que se verá en este video es el árbol de efectos del estado de situación financiera. Y como primero, lo que se hace es plantear el efecto del problema principal. Entonces, el efecto del problema principal del estado de situación financiera es la insolvencia del activo disponible y exigible, el descontrol en la administración eficiente del activo realizable, el incremento de la morosidad en las cuentas por pagar, el descontrol en la administración del activo movilizado y su depreciación, e irregularidades en determinación del patrimonio de la empresa. Bien, ahora tenemos 3 efectos actuales. El primer efecto actual es la insolvencia del activo disponible y exigible, el desorden en las cuentas por cobrar, la desatención a la cartera de clientes, el descontrol de los préstamos al personal, generándose altos costos financieros. Como segundo efecto actual tenemos el descontrol en la administración del activo realizable, sin detalle e identificación, la determinación en las mermas y en los bienes destinados a la venta o prestación de servicios. Como tercer efecto actual tenemos el incremento de la morosidad en el pago de tributos, el desorden en sus sobregiros bancarios y el uso inadecuado del financiamiento externo. Y también tenemos 2 efectos potenciales. El primer efecto potencial es el descontrol en la administración del activo movilizado y su depreciación sin información detallada y el cálculo de la vida útil y la depreciación. Como segundo efecto potencial tenemos a las irregularidades en la determinación del patrimonio de la empresa. Como problema principal del estado de situación financiera es la gestión inadecuada del activo disponible y exigible, la administración deficiente del activo realizable, la cuantificación errónea en la administración del activo movilizado y su depreciación, las cuentas del pasivo conducidas de manera inadecuada e irregularidades en la determinación de las utilidades y resultados acumulados. Construcción del árbol de causa y efectos. El árbol de causa y efectos es la unión de 2 árboles construidos en las tareas previas. Para conectar estos últimos se coloca el problema central como núcleo del primero.
Bien, lo que sigue ahora es el árbol de causa y efectos. Lo que se verá en este video es el árbol de causa y efectos del estado de situación financiera. Y en base al árbol de efectos del estado de situación financiera, es que ahora en este árbol se va a plantear las causas directas e indirectas. Como primera causa directa tenemos a la falta de documentación sustentatoria para respaldar las operaciones por cobrar, las mismas cobranzas que a mediano y a largo plazo generan liquidez. Los riesgos del manejo de dinero en efectivo generado por la ampliación de plazos de vencimiento en las cobranzas y la inadecuada aplicación de las políticas de cobranza dudosa y de cuentas por cobrar, provocando efectos en la liquidez. Como segunda causa directa tenemos los desactualizados procedimientos de control de existencias sin detalle e identificación. La determinación de mermas, en consecuencia, no se cuenta con un adecuado sistema de control de productos terminados, productos en proceso, materias primas, materiales, insumos, etc. Como tercer causa directa, no se cuenta con información detallada, el cálculo de la vida útil, los cálculos inadecuados en la depreciación para la gestión de administración del activo movilizado y su depreciación, como consecuencia de no contar con su información detallada. Requisitos: el cálculo de la vida útil, cálculos inadecuados en la depreciación. Como causa indirecta tenemos no existen sistemas y procedimientos para el control del activo movilizado y su depreciación. En consecuencia, no se cuenta con información detallada, requisitos, la cálcula de la vida útil y los cálculos inadecuados en la depreciación. Como segunda causa indirecta tenemos que se necesitan profesionales competentes que superen las irregularidades en la determinación de los resultados, utilidades y resultados acumulados. Árbol de fines. En la siguiente diapositiva podremos tener un concepto más claro sobre qué significa esto y cómo se va a estructurar para poder llegar a lo planteado. Determinación de las consecuencias positivas que se generarán cuando se alcance el objetivo central y elaboración del árbol de fines. Vamos a presentar un pequeño concepto de este subtema ya tomado. El fin del objetivo central son las consecuencias positivas que se presentan cuando se da la solución al problema hallado. Es por ello que está vinculado con las consecuencias o efectos del problema, por lo que los fines pueden ser como el lado positivo de los efectos presentados. El procedimiento con el que se elabora esto es similar al ya elaborado anteriormente, que viene a ser el árbol de medios. Ahora presentaremos nuestro esquema del árbol de fines. Como título tenemos el fin último. Esto viene a ser los efectos del problema principal. Aquí tenemos que es solvencia del activo disponible y exigible, control eficiente en la administración del activo realizable, disminución de la morosidad en las cuentas por pagar, control en la administración del activo inmovilizado y su depreciación, regularidad en la administración del patrimonio de la empresa. Esto nos subdivide en fin directo y fin indirecto, que vienen a ser por lo que estos fines directos e indirectos fueron expresados de manera contraria a los efectos del problema central. Estos fines directos e indirectos nos dan un objetivo central. Este objetivo central viene a ser la gestión inadecuada del activo disponible y exigible, deficiente administración del activo realizable,
Cuantificación errónea en la administración del activo inmovilizado y su depreciación. Cuentas del pasivo conducidas de manera inadecuada en la determinación de las utilidades y resultados acumulados. Ahora procederemos a explicar detalladamente el fin directo y el fin indirecto. Como fin directo, nosotros hemos encontrado sobre la solvencia del activo disponible y exigible, también presentar un orden en las cuentas por cobrar, dar una atención a la cartera de clientes, dar un control de los préstamos al personal, buscar bajos costos financieros. También tenemos el control en la administración del activo realizable, la determinación de mermas, el control de los bienes destinados a la venta o en la prestación de servicios. Y como último fin, el control en la administración del activo inmovilizado y su depreciación detallada hacia el cálculo de la vida útil. Como fin indirecto tenemos 2 puntos, que viene a ser una mayor puntualidad en el pago de tributos, orden en los sobregiros bancarios y uso adecuado del financiamiento externo. Y para finalizar, tenemos la transacción en la determinación del patrimonio de la empresa. Marco lógico. O visión. Solvencia del activo disponible y exigible, control en la administración eficiente del activo realizable, disminución de la morosidad en las cuentas por pagar, control en la administración del activo inmovilizado y su depreciación, regularidad en la determinación del patrimonio de la empresa, propósito, gestión adecuada del activo disponible y exigible, administración eficiente del activo realizable, cuantificación precisa en la administración del activo inmovilizado y en su depreciación, cuentas del pasivo conducidas de manera adecuada y transparencia en la determinación de las utilidades y resultados acumulados. Componentes: solvencia del activo disponible y exigible, orden en las cuentas por cobrar, atención a la cartera de clientes, control de los préstamos al personal, generándose altos costos financieros. Control en la administración del activo inmovilizado y su depreciación, sin información detallada, cálculo de vida útil, depreciación. Transparencia en la determinación del patrimonio de la empresa, incremento de la puntualidad en el pago de tributos, orden en los sobregiros bancarios y uso adecuado del financiamiento externo. Acciones. No generarían observaciones en las auditorías, cobrar numerosas facturas y nos obliga a hacer provisión, no habría un mal registro en la cuenta del activo, no se generaría pérdida en el incremento de la cuenta cobranza dudosa, no generaría atraso en nuestras cuentas por cobrar, tener los movimientos registrados del dinero, no originaría más cobranza en la empresa, saber cuánto de dinero se tiene al final, se hace la provisión de la cobranza dudosa de manera correcta, siguiendo las pautas de la administración tributaria,
el cobrar los créditos no afectaría la recaudación de efectivos para obtener liquidez sin generar gastos financieros excesivos. El control y cobranzas de facturas a clientes y obtener liquidez de efectivo. No se presentaría una información incorrecta en los estados financieros, no se producirían robos de los empleados, no se omite la descripción de los productos en el registro, no se incrementarían las cuentas por cobrar, no obtendríamos una pérdida cuando cobremos en factoring, constante control para evitar distintos problemas en el área, no habría mercadería en mal estado, no tendría pérdida de inventarios no reconocidos, los inventarios se realizan de manera adecuada, diferenciando el tipo de producto, aumento de los ingresos de efectivo al vender todo lo producido, se tiene un mayor control de inventarios y actualización, no se obtendría errores de inventarios y suministros para la contabilización, no habría un exceso de depreciación por bienes menores, un menor pago de impuestos, un mayor tiempo de duración en respuesta a la baja demanda, no habría un mayor monto de depreciación en el estado de situación financiera, no habría un monto erróneo en la depreciación cuando se realizan los estados financieros, evitaría una fiscalización por desbalance patrimonial, no generaría pérdida para alguna de las partes, no tener ningún riesgo de seguridad en los activos inmovilizados. La provisión de depreciación se realizaría sin errores en el cálculo matemático ni en el registro contable. No habría un deterioro fácilmente detectable en los activos fijos. No habría falta de control y pago de impuestos sin sustento. No habría errores al momento de realizar la depreciación. No ingresarían a la entidad dentro de la central de riesgo de la SBS. Estar invulnerable a cualquier contratiempo contable, se conoce el monto exacto de deudas, no habría un aumento de los pasivos en el estado de situación financiera, tendríamos efectivo para poder pagar obligaciones importantes, disminución de cuentas por pagar siendo estas no pertenecientes a la empresa. Si se realiza un análisis de las cuentas de sueldos no estaría pendiente, se podría elaborar un buen estado financiero. No tener multas ni evasión de impuestos, se hacen efectivas las cuentas por cobrar y se contabilizan diferenciando el tipo de cuenta, ya sea a una parte relacionada o tercero, por lo que se presentaría un estado financiero con información fiable. No se daría el aumento del pasivo, no lograr dependencia financiera y ver verdaderas ganancias, mejorar el control de anticipos de proveedores. Habría una protección del capital social ante una futura pérdida, evitar una bancarrota y ser liquidada, precisión en los montos de utilidades de ejercicios anteriores, se realizaría una correcta provisión y pago de utilidades a los trabajadores, habría una correcta declaración del importe de los resultados acumulados, equilibrio patrimonial en la empresa, se podría generar un estado financiero con datos reales, saber si tuvo pérdidas acumuladas que sean superiores al resto del patrimonio, la contabilización de la cuenta respectiva de los montos reales y así evitando sanciones por parte de la administración tributaria. No se llegaría a disponer de un dinero ilícito, mayor compromiso de las personas que reciben estas utilidades, mostrar confiabilidad en periodos posteriores del ejercicio. El cronograma de actividades. En el ítem 1 tenemos la actividad de balance de comprobación, que abarcaría las 2 semanas. En el ítem 2, los estados financieros, que también abarcarían 2 semanas. En el ítem 3, identificación de problemas, que abarcaría de la semana 2 a la 3. El ítem 4, el marco lógico, que abarcaría de la semana 3 a la 5. El ítem 5, el árbol causa-efecto, el ítem 3, de la semana 3 a la 5. El ítem 6, árbol de medios, que sería de la semana 6 a la semana 8. El árbol de fines, de la semana 7 a la semana 9. El diagrama de la ruta crítica, de
la semana 8 a las 10. La presentación digital de la semana 9 a las 10 también. La sustentación sincrónica la semana 11 y el informe final en la semana 12. El datos PERT-CPM, el balance de comprobación con la letra A. El tiempo son 14 días de duración. El tiempo de terminación más próximo, 14 días. El tiempo de terminación más lejano, 14. Para los estados financieros con la letra B, el tiempo son 14 días, el tiempo de duración 14, tiempo de terminación más próximo 14, el tiempo de terminación más lejano 14. Identificación de problemas con la letra C, el tiempo son 14, la duración 14, el tiempo de terminación más próximo 14 y el tiempo de terminación más lejano 14. Para el marco lógico con la letra D, el tiempo son 21 días, tiempo de inicio más próximo es 14, la duración son 21 días, tiempo de terminación más próximo 35, el tiempo de inicio más lejano 14 y el tiempo de terminación más lejano 14. Para el árbol causa-efecto, en la letra E, 21 días, el tiempo de inicio más próximo 35, la duración 21, el tiempo de terminación más próximo 56, el tiempo de inicio más lejano 49, holgura 14 y tiempo de terminación más lejano 70. Árbol de medios, la letra F, el tiempo de días son 21 también, el tiempo de inicio más próximo 56, la duración 21, el tiempo de terminación más próximo 77 y el tiempo de inicio más lejano 70, la holgura 14 y el tiempo de terminación más lejano 91. El árbol de fines con la letra G, la duración es 21 días, el tiempo de inicio más próximo son 35 y el tiempo de terminación más próximo 56. Para el tiempo de inicio más lejano son 35 y el tiempo de terminación más lejano 56. Holgura 0. El diagrama de la ducta crítica con la letra H, duración 35 días, el tiempo de inicio más próximo 56 y el tiempo de terminación más próximo 91 y el tiempo de inicio más lejano 56 y el tiempo de terminación más lejano 91. Para la presentación digital con la letra I tenemos que es el 91 días, el tiempo de inicio más próximo, la duración son 35 días, 126 el tiempo de terminación más próximo, tiempo de inicio más lejano 91 y el tiempo de terminación más lejano 126 días. Para la sustentación sincrónica, el tiempo de inicio más próximo son 126, el tiempo de terminación más próximo 147 y la duración 21 días. El tiempo de inicio más lejano son 126 y el tiempo de terminación más lejano 147. Para el diagrama PERT, como mencioné anteriormente, las actividades las hemos identificado con letras. El balance de comprobación y los estados financieros y la identificación de problemas cuentan con un tiempo de inicio más próximo de 0, la duración es 14, el tiempo de terminación más próximo es 14 para las tres actividades y el tiempo de terminación más lejano es 14. Estas tres actividades están enlazadas con la actividad D, que es el marco lógico, que tiene el tiempo de inicio más próximo de 14, la duración de 21, el tiempo de terminación más próximo de 35, el tiempo de inicio más lejano es de 14 y el tiempo de terminación más lejano es 35. Esta actividad D está enlazada a la actividad G y E. Ambos tienen el tiempo de inicio más próximo de 35, el duración de 21 y el tiempo de terminación más próximo de 56. La actividad G tiene un tiempo de inicio más lejano de 35 y tiempo de terminación más lejano 56. La actividad E tiene un tiempo de inicio más lejano de 49, un tiempo de terminación más lejano de 70 y una holgura de 14. La actividad H, que es el diagrama de la ducta crítica, tiene un tiempo de inicio más próximo de 56, el tiempo de duración es 35,
El tiempo de terminación más próximo es 91, el tiempo de inicio más lejano 56, el tiempo de terminación más lejano es 91. La actividad F tiene un tiempo de inicio de 56, tiempo de terminación más próximo 77, la duración es de 21, tiempo de inicio más lejano 70 y el tiempo de terminación más lejano es 91. La holgura de 14. Estas dos actividades, la H y la F, están enlazadas a la actividad I. Con un tiempo de inicio más próximo de 91, la duración de 35, el tiempo de terminación más próximo es de 126, el tiempo de inicio más lejano 91 y el tiempo de terminación más lejano 126. La actividad J, que es la presentación digital, el tiempo de inicio más próximo es 126 días, la duración es de 21, el tiempo de terminación más próximo es de 147, el tiempo de inicio más lejano es 126 y el tiempo de terminación más lejano es de 147. Y para el final, los 4 tiempos son de 147. Gracias por su atención.